Filosofía medieval, 19 de mayo. Confesiones, libro séptimo, capítulo cuarto. Bien, esto en colores lo habíamos leído, pero igual releámoslo porque este pedacito es muy importante. Releamos el capítulo cuarto y ahí retomamos. Ahí podemos retomar. ¿Algún voluntario? ¿Se ve la página? Sí, profe. Bien, ¿quién se anima? Ánimo. Yo, profe. Ya, perfecto. Ya. Así pues, empeñaban por hallar las demás cosas. Como ya había hallado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible, y por eso confesaba que tú, fueses lo que fueses, debías ser incorruptible, porque nadie ha podido, ni podrá jamás, concebir cosa mejor que tú, que eres el bien sumo y excelentísimo. Ahora bien, siendo certísimo y verdaderísimo, que lo incorruptible debe ser antepuesto a lo corruptible, como yo entonces lo anteponía, podía ya con el pensamiento concebir algo mejor que mi Dios, si tú no fueras incorruptible. Mas allí, donde veía que lo incorruptible debe ser preferido a lo corruptible, allí decía yo haberte buscado y por allí deducir la causa del mal, esto es, el origen de la corrupción, la cual de ningún modo puede violar tu sustancia, de ningún modo en absoluto, puesto que ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito puede la corrupción dañar a nuestro Dios, ya que Él es Dios y no puede querer para sí sino lo que es bueno, y aún Él es el mismo bien, y el corromperse no es ningún bien. ¿Sigo? Bien. Sí, porque falta poquito para terminar el cuadro. Ay. Tampoco puedes ser obligado a algo contra tu voluntad, porque tu voluntad no es menor que tu poder, y lo sería en caso de que tú pudieras ser mayor que tú, puesto que la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. ¿Y qué puede haber imprevisto para ti, que conoces todas las cosas, y todas existen, porque las has conocido? Pero, ¿a qué tantas palabras para demostrar que no es corruptible la sustancia de Dios, cuando si fuera corruptible no sería Dios? Bien. ¿Cómo podríamos resumir esto entonces? ¿Por qué, esta parte de ahí, ¿no? ¿Por qué Dios es incorruptible? Aquí está como la demostración de eso, ¿no? ¿Cuál es la demostración de eso? ¿Por qué Dios es incorruptible? O inmutable, que es lo mismo. ¿Cómo se podría parafrasear o decir con otras palabras? O lo voy Porque a dice sacar para que no que lo en vean. todos sus atributos es igual, en todos sus ¿Cómo? atributos, que dice que en todos sus atributos es la perfección, en su voluntad, su sabiduría, su conocimiento, son todos como perfectos. Claro, la perfección se predica de Él. ¿Y por qué se predica de Él? ¿Cómo podemos saber que Dios es así, es perfecto? Claro, todos, correcto, eso es importante. Todos sus atributos se identifican con Él, ¿no? Como Él lo explicará después largamente, sobre todo en el de Trinitate. Él es su propia sabiduría. No es que Él tenga sabiduría, sino que se identifica con su propia sabiduría. Él es su propia bondad. Porque si Él no fuera su propia bondad, entonces participaría de la bondad. Pero si participara de la bondad, participaría de la bondad de otro superior a Él, ¿no? O sea, cuando yo predico algo de algo, digo que este atributo que predico de un cierto ente le viene de alguna parte.
Pero si el sujeto en cuestión es el primer ser, si es el primer ser en el orden ontológico, entonces no puede participar el ser, ni la sabiduría, ni la belleza, ni el bien de otro. Entonces, por eso tiene que identificarse y ser la propia sabiduría, la sabiduría misma, ¿no? Que es una síntesis de lo que dice Platón cuando dice que el primer principio es el bien en sí, ¿no? Porque si no fuera en sí, entonces sería participándolo, tendría el bien participándolo de otro superior a él, y entonces no sería Dios, ¿no? Porque Dios, en definitiva, ¿cómo lo está definiendo? ¿Qué es Dios? Porque Dios es una palabra, diríamos, coloquial, una imagen, ¿no? La palabra Dios viene de la misma raíz de día, la luz del día, ¿no? Es la luz, es una metáfora, ¿no? Pero que usamos en el lenguaje coloquial, Dios, Zeus, ¿no? La misma palabra, griego y en latín. Y en la antigua raíz indoeuropea, ¿no? Una palabra muy antigua que en definitiva significa luz. Pero repito, es una metáfora, ¿no? Técnicamente, en cambio, filosóficamente, ¿qué es Dios? ¿Cómo lo está definiendo? Como el mismo bien. Como el mismo bien, ¿sí? ¿Qué más? No existe cosa mejor que Dios. Claro, lo mejor que existe, claro, o sea, coincide con lo mejor que la mente humana puede concebir, ¿no? En ese concepto, cuando dice allí donde veía que lo incorruptible debe ser preferido a lo corruptible, allí, evidentemente, allí no es un lugar físico, ¿no? Es un lugar de la mente. Es el lugar de la mente donde la mente puede concebir la perfección del ser. En ese lugar está Dios, o sea, Dios coincide con eso que la mente concibe como la perfección del ser. Por eso que podemos decir que es perfecto e incorruptible, porque si no fuera perfecto e incorruptible, entonces existiría algo mejor que Dios. Porque, o sea, la mente humana podría concebir algo mejor que Dios. Y entonces esto mejor que Dios eso sería Dios, porque Dios, por la definición que está dando, es el ser sumo. Entonces, él debe coincidir, digamos, con ese concepto que la mente humana puede concebir como la perfección. Ahora, eso no significa que Dios sea un simple concepto. No, Dios no es un concepto, ¿no? Pero el concepto es algo que la mente humana alcanza a predicar, ¿no? Y entonces logra entrever, claro, de una forma indirecta, de una forma abstracta, pero logra entrever esta característica que debe corresponder al ser sumo. Eso no significa conocer el ser sumo como en directo, no significa que la mente humana esté viendo como directamente la perfección del ser, pero significa que la mente humana sí puede conocer algunos atributos formales, digamos, abstractos, que lo orientan a conocer qué es Dios, aun cuando no lo puede percibir directamente con el intelecto, ¿no? Pero puede saber algo de él, puede saber algo de sus características, y la característica principal entonces es la perfección e inmutabilidad, que es lo mismo, porque el ser, diríamos, perfecto, evidentemente no puede mudar, porque no tendría a dónde mudar, porque el sentido de cambiar hacia algo es si yo puedo ser mejor. Si el ser humano, por ejemplo, puede ser mejor, tiene sentido que cambie, ¿no? Que evolucione. Pero Dios, en cambio, sería absurdo si evolucionara, porque no podría evolucionar hacia algo mejor, porque ya es lo perfecto. Entonces tenemos aquí como la característica básica, ¿no?, de la esencia divina, o las características básicas, ¿no?, que orientan a buscar a Dios con unas determinadas características, y a impedir entonces que se confunda Dios con las cosas finitas, con el mundo, que sería una concepción panteísta, ¿no?, que identifica el mundo con Dios, o también a confundirlo con el ser humano, que podríamos llamar una posición como idealista, en el sentido del idealismo moderno, que confunde como la mente humana con el mismo Dios. Bueno, y por eso mismo es entonces que en Dios no se puede buscar la causa del mal, ¿no? Él no es la causa del mal, porque Él es el bien mismo, ¿no? Es el único principio que es el bien mismo, y por eso la causa del mal
no puede estar en él. A pesar de que está en él, evidentemente es la causa de nuestra libertad, no de nuestro libre albedrío, que sí puede optar al mal, ¿no? Pero el ser causa de nuestro libre albedrío no significa que sea causa de la opción mala de nuestro libre albedrío, porque de otro modo, entonces ya nuestro albedrío no sería libre si él lo estuviera, por hipótesis absurda, como inclinando al mal, ¿no? El libre albedrío es libre, es dado al hombre para que pueda querer el bien. Y tiene como posibilidad querer el mal, pero, o que no querer el mal, porque el mal no es una sustancia, pero querer mal, o sea, inclinar mal la propia voluntad, pero eso, por el hecho mismo que el libre albedrío es libre, no puede ser culpa de Dios, ¿no? La culpa es únicamente el ser humano si él lo inclina mal, ¿no? Si se inclina por una opción mala. Bueno, eso en realidad anticipo lo que ya va a decir ahora en el 5, pero leamos el 5 porque él lo dice mejor. A no ser que haya preguntas acerca de esto que dijimos ahora que es muy importante, si hay preguntas del capítulo 4. ¿No? Sigamos entonces con el 5. No sé si hay alguien más que quiere seguir o quiere seguir Byron. Yo podría seguir igual, si es que nada más quiere. Ya, perfecto. Ya. Buscaba yo el origen del mal, pero buscábale mal, y ni aún veía el mal que había en el mismo modo de buscarle. Ponía yo delante de los ojos de mi alma toda la creación, así lo que podemos ver en ella, como es la tierra y el mar, el aire y las estrellas, los árboles y los animales, como lo que no vemos en ella, cuál es el firmamento del cielo, con todos los ángeles y seres espirituales. Pero estos como si fuesen cuerpos colocados en sus respectivos lugares, según mi fantasía, e hice con ella la creación como una masa inmensa, especificada por diversos géneros de cuerpos, ya de los que realmente eran cuerpos, ya de los que como tales fingía mi fantasía en sustitución de los espíritus. E imaginábala yo inmensa, no cuanto ella era realmente, que esto no lo podía saber, sino cuánto me placía, aunque limitada por todas partes, y a ti, Señor, como a un ser que la rodeaba y penetraba por todas partes, aunque limitada. Ah, no, perdón, como que se movió y me perdí. Penetraba por todas partes, aunque infinito en todas las direcciones, como si hubiese un mar único en todas partes, infinito en todas direcciones, extendido por la inmensidad, el cual tuviese dentro de sí una gran esponja, bien que limitada, la cual estuviera llena en todas sus partes de ese mar inmenso. De este modo imaginaba yo tu creación, finita, llena de ti, infinito, y decía, he aquí a Dios y he aquí las cosas que ha creado Dios, y un Dios bueno, inmenso e infinitamente más excelente que sus criaturas. Más como bueno, hizo todas las cosas buenas, y ved cómo las abraza y llena. Pero si esto es así, ¿dónde está el mal y de dónde y por qué parte se ha colado en el mundo? ¿Cuál es su raíz y cuál su semilla? ¿Es que no existe en modo alguno? Pues entonces, ¿por qué tememos y nos guardamos de lo que no existe? Y si tememos vanamente, el mismo temor es ya ciertamente un mal que atormenta y despedaza, sin motivo, nuestro corazón. Y tanto más grave cuanto que, no habiendo de qué temer, tememos. Por tanto, o es un mal lo que tememos, o el que temamos es ya un mal. ¿De dónde, pues, procede este, puesto que Dios, bueno, hizo todas las cosas buenas? El mayor y sumo bien, los bienes menores, pero criador y criaturas, todos buenos. ¿De dónde viene el mal? ¿Acaso la materia de donde la sacó era mala y la formó y ordenó? Y ordenó? Sí, mas dejando en ella algo que no convirtiese en bien. ¿Y por qué esto? ¿Acaso siendo omnipotente era, sin embargo, impotente para convertirla y mudarla toda, de modo que no quedase en ella nada de mal? Finalmente,
¿Por qué quiso servirse de esta materia para hacer algo y no más bien usar de su omnipotencia para destruirla totalmente? ¿O podía ella existir contra su voluntad? Y si era eterna, ¿por qué la dejó por tanto tiempo estar por tan infinitos espacios de tiempo para atrás y le agradó tanto después de servirse de ella para hacer alguna cosa? ¿O ya que repentinamente quiso hacer algo, no hubiera sido mejor, siendo omnipotente, hacer que no existiera aquella, quedando él solo, bien total, verdadero, sumo e infinito? Y, si no era justo que, siendo él bueno, no fabricase ni produjese algún bien, ¿por qué, quitada de delante y aniquilada aquella materia que era mala, no creó otra buena, de donde sacase todas las cosas? Porque no sería omnipotente si no pudiera crear algún bien sin ayuda de aquella materia que él no había creado. Tales cosas revolvía yo en mi pecho, pesadumbrado con los devoradores, cuidados de la muerte, y de no haber hallado la verdad. Sin embargo, de modo estable se afincaba en mi corazón, en orden a la Iglesia Católica, la fe de tu Cristo, Señor y Salvador nuestro, informe ciertamente en muchos puntos y como fluctuando fuera de la norma de doctrina. Mas con todo, no la abandonaba ya mi alma, antes cada día se empapaba más y más en ella. Aquí entonces se completa lo que decíamos antes con un punto importante, ¿no? Todo este análisis acerca de la materia. ¿Cuál es el problema de la materia? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Bueno, primero recuerda que todavía él no puede comprender a Dios como alguien puramente inmaterial, ¿no? Todavía se lo imagina extendido, como si fuera como una extensión física, infinita en el sentido que sobrepasa la creación y se extiende como indefinidamente, ¿no? Pero es un concepto, evidentemente, es un infinito como material, se lo imagina de algún modo, que no coincide con la verdadera infinitud, que no puede ser material, ¿no? Y ahí se topa con el problema de la materia. ¿Qué dice de la materia? ¿Qué tiene que ver, ¿por qué tiene que ver con este problema del mal? Porque la materia se tiene a cambio, ¿no? Como a corruptibilidad. Claro, porque la materia era concebida, ¿no?, por la filosofía griega, por el mismo Platón, del que él también está tomando en cuenta aquí. Es concebida como un principio también al lado de Dios, al lado de las ideas, ¿no? Existen los sistemas medio platónicos, neoplatónicos, esa sistematización de la materia como si fuera un principio que coexiste al lado de las ideas. Y entonces el universo surgiría de las ideas, por cuanto estas forman, ¿no?, la materia preexistente, la materia informe. En cuanto es informe, ella preexistiría a la creación, ¿no?, y existiría como algo aparte, ¿no? Pero en eso él evidentemente ve un problema. ¿Cuál es el problema de concebir la materia así como la concebían los filósofos griegos, hablando en general, ¿no? También sí, puede haber matices, o si el mismo Platón discute en el Timeo si este concepto calza o no calza del todo, pero el mismo Platón nunca finalmente eliminó este concepto de la materia prima, materia como primera, sin forma. Dice en el Timeo que es un concepto extraño, un concepto imposible de comprender, pero aún así sigue admitiendo que existió una materia informe, ¿no?, y que de las ideas recibe su forma. Pero Agustín aquí critica este concepto, ¿no? ¿Cuál es la crítica a este concepto que es fundamental para aclarar este problema? Que en verdad Dios podría haber simplemente como obviado esa materia mala y haber creado una buena. Claro, en definitiva, el concepto de una materia mala, porque es corruptible, etcétera, tiene características diferentes a Dios, no es compatible con el concepto de Dios como bien sumo y omnipotente. Si Él es bien sumo y omnipotente,
Entonces no puede existir otra cosa que sea, en definitiva, independiente de él, ¿no? Y si por absurdo existiera, él podría aniquilarla, ¿no? Podría crear otra buena, en definitiva, o sea, eliminar la mala y crear la buena. Ahora se puede ir un pasito más allá y decir que simplemente es contradictorio concebirla como existente, esta materia mala como independiente de Dios, puesto que Platón mismo decía que lo que existe, lo que tiene de algún modo ser, lo tiene por participación, ¿no? Y la participación necesariamente viene, en último término, del bien, porque es de él que viene todo el ser, ¿no? Y entonces es absurdo, aunque Platón no se atrevió a dar este último paso, si después se atreverá a darlo, digamos, la filosofía cristiana, ¿no? O sea, al decir que la existencia de esta materia como principio independiente de Dios no es compatible con el mismo postulado que Platón había mostrado sólido, o sea que el ser que nosotros llamamos imperfecto, malo, corruptible, el mundo material, etcétera, por el hecho mismo que es imperfecto, no puede ser un principio aparte, como que tiene su subsistencia propia, independiente de Dios, ¿no? Y que Dios después tenga que ordenar y formar, porque si Dios es el origen del ser y todo ser existe por participación, ¿no? Entonces no puede concebirse algo que no venga de la participación en el mismo bien sumo, por lo tanto no puede ser como algo, digamos, algo eterno que subsista al lado de Dios y que sea malo. Si el mundo material lo podemos llamar malo, es simplemente porque es imperfecto, claro, pero no es porque sea malo por derivar de un principio malo, sino que es malo en el sentido que no tiene que no es el bien sumo, que no es el bien perfecto, pero entonces es malo por este defecto que tiene, pero es un defecto que es previsto en orden a una evolución. O sea, Dios crea un ser imperfecto con el fin de que este ser evolucione y camine, sobre todo en cuanto al ser humano, a los seres inteligentes que caminen después hacia la perfección, ¿no? Entonces es un mal relativo, un mal de defecto destinado a evolucionar hacia el bien. Entonces, claro, en estas pocas líneas se pone en cuestión, claro, uno de los, diríamos, defectos básicos, ¿no? Que no había podido superar la filosofía griega. En parte lo había superado Platón, pero no se había atrevido a dar el paso decisivo. Platón en el Timeo critica este concepto de la materia, diciendo que es un concepto, repito, poco comprensible, dice un concepto bastardo, en el fondo quiere decir contradictorio, un concepto contradictorio. Pero no se atreve a eliminarlo del todo, ¿no? Y aquí Agustín está acomodando, y después la filosofía cristiana después de él lo dirá con mayor claridad, digamos, la materia como tal, ¿no? Sí puede decirse en cierto modo informe porque está destinada como a evolucionar, pero no un principio independiente de Dios y no malo, excepto en el sentido de imperfecto. Si por malo entendemos lo que no es el bien supremo, se puede decir que es malo, pero se está entendiendo que es un simple defecto destinado a después evolucionar. Profe, ¿Sí? no me quedó tan claro el por qué Dios crearía algo corruptible o malo. No me quedó claro esa parte. O sea, crea así algo corruptible y podemos decir que lo corruptible, en cuanto corruptible, es malo porque no es el bien supremo, ¿no? Pero esto lo crea porque está implícito en el concepto mismo de creación el hecho de que lo creado es finito, porque el ser infinito, por lo tanto el supremo bien, solo puede ser él, solo puede ser Dios, solo puede ser uno, porque es contradictorio decir que haya dos seres no perfectos. Tendrían que ambos participar de una perfección como anterior a ambos, ¿no? Entonces, porque el ser que es concebido como perfecto es el mismo que es concebido como principio primero. O sea, tiene que ser uno solo. Y en el momento en que este ser infinito crea, al crear necesariamente crea un ser finito, porque no, sería contradictorio crear un ser infinito. Un ser infinito sería, repito, coincidente como concepto con él mismo. Sería él mismo, no podría ser creado, ¿no? Si fuera infinito. Si crea, en el momento que crea,
Entonces, este ser creado es finito. Al decir que algo es finito, estoy diciendo que tiene, entre comillas, el mal de la finitud, pero no porque provenga de un principio malo, sino porque no puede ser tan perfecto como es el principio creador, ¿no? Entonces existe, podríamos decir, un mal de la finitud, pero es muy distinto a decir que existe un principio malo del cual saldría la materia, ¿no? Entonces, claro, aquí está corrigiendo el error de los platónicos, pero también el error, evidentemente, tiene en mente el error de los maniqueos que hablan. Porque ambos, si bien en modos diferentes, tanto maniqueísmo como platonismo, si bien el platonismo evidentemente es una filosofía muy superior, ¿no? Casi infinitamente superior al maniqueísmo, sin embargo, ninguna de las dos supera del todo este dualismo, esta idea de que puede haber algo como independiente de Dios, que subsiste eternamente al lado de Dios y que explica la presencia del mal en el mundo. No sé si queda más claro. Sí, profe, pero anteriormente dijo algo como que Dios creaba la materia mala para que como que encontrara el camino y dejara de lado esa maldad. No sé si eso lo dijo como en otro contexto, pero ¿eso también tiene que ver o no tiene nada que ver? Sí, 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 tiene que ver, tiene que ver. O sea, Dios crea el mundo no como algo estático, lo crea como en evolución, ¿no? La idea misma de evolución, que nosotros usamos la idea moderna de evolución, es una idea que en último análisis sale de la idea de creación, de la idea cristiana, primero que antes que cristiana, judía ya, de creación, o sea que Dios crea una realidad que está destinada a evolucionar, ¿no? Y evidentemente el término de esta evolución es el ser humano, el ser inteligente, el cual con su libre albedrío puede no solo evolucionar físicamente, sino que evolucionar moralmente, o sea, perfeccionarse en el bien hasta llegar a unirse a Dios, o sea, a caminar, digamos, a partir de una situación en que el hombre es simple criatura, a una situación en que el hombre se eleva hasta participar de la misma como bienaventuranza divina, ¿no? O sea, evolucionar hasta llegar, diríamos, a divinizarse, a participar de la perfección y bienaventuranza divina por su libre albedrío. O sea, el libre albedrío está hecho para eso, ¿no? Para que el hombre, bueno, junto con la inteligencia, ¿no? El hombre es inteligente y tiene un libre albedrío y ambas cosas están orientadas a esta evolución con la cual él puede llegar, entre comillas, a divinizarse, que no significa convertirse ontológicamente en Dios, pero sí participar de la misma como bienaventuranza divina, ¿no? Esa es la idea básica, que sí, la criatura puede llegar a ser como Dios, digámoslo así, pero no lo es por naturaleza, tiene que llegar a hacerlo por un camino donde eso depende de su libertad, ¿no? De su libre albedrío. Entonces, bueno, eso explica por qué la posibilidad del mal, porque como es libre, claro, puede encaminarse a Dios, pero también puede no hacerlo, puede orientar su amor a cosas inferiores a Dios, criaturas, y no querer a las criaturas en el orden correcto como un camino para llegar a Dios, sino que puede quedarse estancado en querer a las criaturas en diferentes niveles, más o menos elevados, pero que no llegan a querer a Dios según el orden del ser, como Dios merece ser querido por ser el bien sumo y perfecto. Profe, ¿Sí? ¿pero el hombre nunca va a llegar a ser incorruptible como Dios? Sí, esa es la idea, que llegue a ser incorruptible como Dios, ¿no? A pesar de que él nace como un ser corruptible, el fin del hombre sería ese, llegar a ser incorruptible como Dios, claro, si él adecua su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Que es una voluntad, la voluntad de Dios, evidentemente no arbitraria, sino fundada en el mismo ser de Dios, ¿no? Porque Él es el mismo bien. Entonces, si uno orienta su voluntad al bien, el fin de eso es volverse incorruptible. Como lo dice, ¿se acuerdan? Lo decía ya el libro judío de la sabiduría, cuando dice que
la bondad produce, la justicia produce incorruptibilidad. O sea, si el ser humano se ajusta a la justicia, que significa querer el bien en el debido orden del ser, entonces el fruto de eso sí es la incorruptibilidad. Y en el fondo participar de todas las características de la perfección de Dios, la bondad, la incorruptibilidad, la sabiduría, la belleza, etc. Digamos, todas las perfecciones sumas, ¿no?, que se predican de Dios, el ser humano está llamado a participar de ellas de una forma ya definitiva, estable. Pero siempre y cuando él quiera así. Profesor, Ajá. tengo una duda. Lo que pasa es que en el caso de que el hombre retornara a la incorruptibilidad, no habría dos seres incorruptibles, por tanto, no habría como una especie de contradicción a Dios, porque no podrían haber dos seres que sean eternos Pero incorruptibles. es que hay que precisar que no son dos seres independientes. Sería uno en comunión con el otro. O sea, claro, el principio divino como tal no puede desdoblarse, pero puede de algún modo transmitirse, o sea, puede participarse a otro que participa de ese mismo principio. No habría de ningún modo dos principios, ¿no?, o dos seres de los cuales se predica la perfección de un modo independiente o autónomo, sino que de Dios se participa al ser humano en un sentido ya estable, ¿no? Claro, aquí hay que ver que el término participación se está usando en dos niveles diferentes, porque evidentemente el ser humano y toda la creación ya participa de Dios en el momento en que es creada, porque siempre es un reflejo, una imitación, como diría Platón, ¿no? Siempre es la imitación de un modelo. Somos sustancias como buenas que imitan al sumo bien, con una gran variedad, ¿no? Somos todos diferentes, pero a su manera cada uno imita al bien supremo que es Dios y por lo tanto participa de Dios. Pero el ser humano está llamado a elevarse, toda la creación detrás del ser humano, arrastrada, digamos, por el ser humano, está llamada a participar en un sentido, diríamos, supremo, sobrenatural, en el que ya no es una simple participación finita, sino que el ser humano participa ya de un modo infinito. Podríamos decir que hay una participación finita y una infinita para distinguirlas. Pero ambas no se ha encontrado otra palabra mejor que la de Platón. Entonces también la filosofía cristiana sigue usando la misma palabra, claro, traducida al latín, lo que era en griego metexis, se traduce en latín participatio. Con la precisión, repito, que se usa esta participación, en un doble nivel. Participación natural, la que uno tiene por creación, y la participación sobrenatural, que uno tiene por voluntad propia, por esa acción del libre albedrío que logra conformarse con la voluntad divina. Entiendo, gracias, profe. Profe, igual tengo dos preguntas. Ajá. Al respecto de esto que mencionó hace poco, que el fin del hombre es como llegar a la incorruptibilidad. ¿Esto es como una idea que presenta Agustín o es algo como que él acuña de un filósofo o escritor antiguo? Y la otra pregunta es si como pretensión de que el hombre llegue a ser como incorruptible, el que lo presente como que igual tiene en mente como que el alma humana llegue a como a ser incorruptible, no más bien el cuerpo, ¿o no? No, bueno, eso él después lo dirá, lo explicará mejor cuando irá a corregir la postura platónica, ¿no? Porque claro, la idea en sí misma de la incorruptibilidad está ya en Platón, ¿no? Pero en Platón la incorruptibilidad es solamente del alma y no del cuerpo. Y entonces él después dirá, sobre todo eso lo analizará largamente en La Ciudad de Dios, también sobre todo en esos libros que yo les puse como lectura obligatoria, que sería bueno ya empezar a leerlos porque eso no lo vamos a poder analizar en clase, lo van a tener que leer como lectura aparte, que son fáciles de leer porque son bien sistemáticos, explican los conceptos clave de un modo ya
sistemático, no con giros poéticos como hace aquí en las confesiones, sino que de un modo más, diríamos, más sencillo. Entonces, claro, hay un problema en eso de la incorruptibilidad platónica, porque cuando Platón dice que el alma humana es inmortal, que es lo mismo que incorruptible, está diciendo que lo es por naturaleza, que ella por naturaleza es divina e incorruptible. Y sugiere, de hecho, que el alma humana es preexistente, ¿no? Ya en el Menón, cuando el famoso teorema que Sócrates le hace demostrar al esclavo, ¿no? Que no había estudiado geometría y sin embargo, guiado por él, puede demostrar el teorema, ¿no? Y eso entonces significa que este conocimiento lo tenía innato, ¿no? De eso Platón deduce que entonces el alma humana incluso preexiste, ¿no? Al ser divina, entonces no tiene un origen, no es creada, sino que es eterna. Preexiste, puede después encarnarse en un cuerpo humano y a la muerte del cuerpo seguir existiendo, ir al cielo o bien en algunos casos reencarnarse, pero de algún modo existe de un modo eterno, divino, ¿no? Y eso, entonces Agustín dirá, eso es falso, ¿no? Porque el hecho de que el alma humana es corruptible muestra que ella no es divina. Entonces aquí él, si bien valora muchísimo todo lo que dice Platón acerca del alma, ¿no? Pero hay un punto donde va a corregirlo, dice, no es verdad que el alma humana es divina, está hecha para divinizarse, que es una cosa muy distinta, ¿no? Porque ese divinizarse depende de su libre albedrío. Y puede también no ocurrir. O sea, el ser humano puede perder, puede fracasar, diríamos, en esa divinización si se porta mal, si no sigue la justicia, ¿no? Y entonces eso significa que está hecha para la inmortalidad, pero no está obligada a eso. Entonces, porque para conseguirla necesita ejercer correctamente su libre albedrío. Entonces ahí hay una corrección importante al platonismo, ¿no? Porque él se da cuenta que el platonismo, con esta doctrina de la divinidad del alma, corre el riesgo de decir que, bueno, si el alma ya es divina por sí, al fin y al cabo, no importa si se porta bien o mal, si sigue o no sigue la justicia. Eso es como algo accidental, que claro, puede pasarle al alma algún accidente en una u otra vida aquí abajo, pero finalmente en algún momento, en alguna oportunidad, el alma volverá a donde corresponde, o sea, al lugar de Dios, al lugar divino. Y eso entonces Agustín dice, bueno, eso es peligroso porque al fin y al cabo nos da permiso de portarnos mal, total es un accidente momentáneo, después volveremos de todos modos a Dios, ¿no? Entonces puede crear una ilusión que sea algo así como inevitable, llegar al cielo y no lo es, ¿no? Entonces por eso Agustín insiste que no, que el alma es creada y que la vida es una sola. Esta es la oportunidad que tenemos para portarnos bien y seguir la justicia y no va a haber otra. Ya, profe, gracias. Igual creo que no, quizás no estuve todo 100% atento, pero no sé si respondió la primera pregunta que hice al respecto de si esta idea de colocar como fin el fin del hombre, como llegar a ser incorruptible, si era una idea presentada netamente por Agustino, venía de antes. Bueno, no, que claramente viene de la Biblia, ¿no? Es una idea bíblica, en particular es una idea de Pablo, ¿no? En Pablo se explica este concepto. Bueno, claro, y ahora me acuerdo la otra parte de la pregunta. Claro, evidentemente que en la filosofía cristiana es esencial el concepto de que se llega a la incorruptibilidad también del cuerpo, no solo del alma. Claro, no es solo que el alma es creada, pero hecho para la incorruptibilidad, sino que también el cuerpo es creado, pero hecho para la incorruptibilidad. Sí, eso es esencial. Precisamente porque también el cuerpo es concebido como bueno y creado por Dios. Y al ser creado tiene que tener un fin, no ser destruido o ser dejado atrás, olvidado, como de algún modo ocurre en el platonismo, que el cuerpo es como una etapa que tiene que ser dejada atrás, finalmente olvidado, ¿no? Hay que elevarse, dice Platón en el Simposio, del amor de los cuerpos al amor de las almas, y finalmente los cuerpos quedarán abajo, no se sabe finalmente
si serán destruidos, pero finalmente quedarán atrás, ¿no? En cambio, es claro que en el cristianismo es esencial, ¿no?, la idea de que el cuerpo, al ser creado por Dios, también está hecho para ser incorruptible al final, ¿no? Entonces, bueno, está implícito en la, está clarísimamente presente, aunque no explicado en términos filosóficos, pero en el hecho crucial, central que anuncia la fe cristiana, que es la resurrección, ¿no? Cristo muere, claro, con su muerte, con su sacrificio, salva del pecado y después, sin embargo, resucita, ¿no? Entonces, su cuerpo está hecho, el mismo cuerpo, ¿no? Se insiste en los relatos evangélicos que el cuerpo con el que Cristo se presenta cuando es resucitado, incluso lleva todavía las marcas de las heridas que sufrió, es el mismo cuerpo, ¿no? Es el mismo cuerpo y sin embargo que ahora existe en una dimensión nueva, en una dimensión incorruptible, que ya no puede morir, ¿no? Y después lo explica Pablo, estos conceptos, claro, eso no lo incluye en la selección bíblica, pero podría ser una buena idea incluirlos. Sobre todo voy a dar aquí una referencia básica donde Pablo explica este concepto. ¿No está el chat? Ah, ahí está. En la primera carta a los Corintios. Hay un largo pasaje donde se explica que la resurrección de Cristo evidentemente es solo el inicio, él es el primero que resucita, pero todos están llamados a la resurrección y resucitaremos entonces en una dimensión de incorruptibilidad. No solo los buenos, sino que incluso los malos. O sea, finalmente todos resucitarán, aunque algunos para el premio y otros para el castigo, pero el cuerpo igualmente está hecho para la incorruptibilidad. Claro, no necesariamente es una incorruptibilidad de bienaventuranza, ¿no? Eso lo aclara, sí. Porque repito, porque depende del libre albedrío humano, ¿no? No es una cosa como automática. Claro, entonces en eso de la resurrección del cuerpo, evidentemente, platónicos y cristianos seguirán siendo siempre enemigos. Siempre los platónicos a lo largo de su historia se opondrán a esa idea, dirán que no, que la materia es mala y que es absurda esta idea de la encarnación, de que Dios se encarne, que el cuerpo resucite, son todas doctrinas equivocadas porque la materia es mala, ¿no? Entonces ese es el punto crucial, ¿no? El mostrar por qué es absurdo decir, porque es contradictorio decir que la materia es mala, ¿no? Que subsista con su propia existencia como principio y al mismo tiempo sea mala, esas dos cosas son contradictorias, porque para subsistir, ¿no?, tiene que participar, y para participar tiene que participar del único principio que es el bien. Entonces ese es el motivo clave. Bien. Bien, todo esto, vamos a saltar un par de capítulos que son fáciles y que no agregan nada aquí a la parte teorética, que es esta sobre los delirios de los matemáticos, que serían no los profesores de matemática, sino que los matemáticos serían los astrólogos, los que creen en el influjo astral. Entonces aquí hay como un paréntesis donde refuta esto de la astrología. Eso es fácil, lo pueden leer con facilidad. Hay una narración de dos gemelos que nacen juntos, sin embargo, tienen destinos muy diferentes y es, digamos, así él refuta aquí como las pretensiones de la astrología. Y después retoma este discurso, en cambio, el discurso más teórico. Aquí, del 9, cuando empieza a hablar de cómo entonces los platónicos, en definitiva, le dieron los elementos clave para refutar al maniqueísmo y algunos como pilares básicos de la verdadera filosofía. Retomémoslo de acá, entonces, capítulo 9. ¿Quién se anima?
Verbatim. Bien, voluntarios. Yo, profe, Bien, perfecto. el capítulo 9, ¿cierto? Capítulo 9, sí, este capítulo 9 es muy importante. Ya. Y primeramente, queriendo tú mostrarme cuánto resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, y con cuánta misericordia tuya ha sido mostrada a los hombres la senda de la humildad, por haberse hecho carne tu verbo y haber habitado entre los hombres, me procuraste, por medio de un hombre hinchado con monstruosísima soberbia, ciertos libros de los platónicos, traducidos del griego al latín. Y en ellos leí, no ciertamente con estas palabras, pero sí sustancialmente lo mismo, apoyado con muchas y diversas razones, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Este estaba desde el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es vida en él, y la vida era luz de los hombres, y la luz en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Y que el alma del hombre, aunque da testimonio de la luz, no es la luz, sino el verbo, Dios. Esa es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y que en este mundo estaba, y que el mundo es hechura suya, y que el mundo no le reconoció. Mas que él vino a casa propia, y los suyos no le recibieron, y que a cuantos le recibieron les dio potestad de llegar a ser engendrados hijos de Dios, creyendo en su nombre. No lo leí allí. También leí allí que el verbo, Dios, no nació de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios, pero que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No lo leí allí. Igualmente, hallé en aquellos libros dicho de diversas y múltiples maneras que el Hijo tiene la forma del Padre y que no fue rapiña juzgarse igual a Dios por tener la misma naturaleza que Él, pero que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reconocido por tal modo de ser, y que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo que Dios le exaltó de entre los muertos, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor es Jesús, está en la gloria de Dios Padre. No lo dicen aquellos libros. Allí se dice también que antes de todos los tiempos y por encima de todos los tiempos, permanece inconmutablemente tu Hijo unigénito, coeterno contigo, y que de su plenitud reciben las almas para ser felices, y que por la participación de la sabiduría permanente en sí son renovadas para ser sabias, pero que murió según el tiempo por los impíos, y que no perdonaste a tu Hijo único, sino que le entregaste por todos nosotros, no se halla allí. Porque tú escondiste estas cosas a los sabios y las revelaste a los pequeñuelos. Las revelaste a los pequeñuelos, a fin de que los trabajados y cargados viniesen a él y les aliviase, porque es manso y humilde de corazón, y dirige a los mansos en justicia y enseña a los pacíficos sus caminos, viendo nuestra humildad y nuestro trabajo y perdonándonos todos nuestros pecados. Mas aquellos que, elevándose sobre el coturno de la doctrina, digamos más sublime, no oyen al que les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aunque conozcan a Dios, no le glorifican como a Dios, y le dan gracias. Antes desvanézcanse con sus pensamientos y oscuréceles su necio corazón, y diciendo que son sabios, se hacen necios. Espera, paremos aquí porque aquí hay ya varias cosas importantes. Bueno, entonces él lee ciertos libros de los platónicos. ¿Y qué aprende, resumiendo,
de estos libros de los platónicos, ¿qué doctrinas aprende? Voy a abrir el chat de nuevo para ver si lo podemos anotar en breve. Hay como al menos dos, ¿no?, doctrinas principales que él aprende, aunque después las contrasta, ¿no? O sea, dice, aprendí esto de los platónicos, pero esto otro no estaba ahí y lo tuve que aprender de San Juan, ¿no? Del prólogo de San Juan. Pero sin embargo, una parte de lo que dice el prólogo de Juan sí está en aquellos libros, ¿no? Entonces eso es fundamental porque esta coincidencia entonces le hace ver como mucho más creíble el texto bíblico, que hasta ese momento él no lo había convencido del todo, ¿no? Entonces, ahora al ver explicadas ciertas doctrinas filosóficas por los filósofos con muchas y diversas razones, como dice acá, ¿no?, entonces se le hace mucho más comprensible. O sea, al leer el prólogo de Juan, que él había leído de antes, evidentemente, pero la parte filosófica sobre el verbo, sobre la creación, no están ahí explicadas, están como enunciadas, pero falta la explicación. Entonces, al leer los filósofos, se le ilumina que en el fondo estas son verdades que incluso los filósofos pudieron entender sin la revelación, ¿no? ¿Y cuál es, bueno, cuál es esta verdad? La primera, diríamos, que él aprende de los platónicos y que encuentra que coincide con lo que dice el prólogo de Juan. ¿Sería la visión de un Dios creador? ¿Cómo? ¿La visión de un Dios creador? Sí, aún antes de ser creador, o diríamos al mismo tiempo, pero aún antes, el hecho de que se califique como Dios. ¿Quién se califica como Dios? O sea, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la esencia? Logos. ¿Cómo? El verbo. Logos. Claro, el verbo, ¿no? El logos. En el principio era el logos. O sea, que el principio de la realidad es algo racional, que al principio de toda la realidad, ¿no? Como ya, como ya en la filosofía griega ya lo decía Heráclito, ¿no? Que detrás de todas las cosas que devienen está el logos, ¿no? Y después, bueno, Heráclito en adelante, etcétera, Platón había desarrollado eso, ¿no? Detrás de las cosas están las ideas, detrás de las cosas materiales está el mundo de las ideas, finalmente está la mente, ¿no?, divina. O sea, Dios es principalmente una mente, como un ser racional. Claro, es el ser en sí, el bien en sí, pero es alguien que piensa, básicamente. Es la idea de la mente divina, ¿no?, que gobierna el mundo y por lo tanto está en el principio, en el arjé, ¿no? En el principio hay una mente, claro, y por lo tanto, claro, con eso la doctrina que inmediatamente sigue a esa, si en el principio está la mente divina, evidentemente todo es creado por esta mente, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por él, ¿no? Este verbo, este logos, ¿no? El logos crea, ¿no?, hace las cosas. Esas son las dos doctrinas básicas, ¿no?, con las que se abre el prólogo de San Juan y en la que está también fundada la filosofía platónica. Entonces él dice, bueno, entonces aquí hay algo sólido, ¿no? Lo que dice aquí el texto, si bien de un modo muy sintético, pero es algo que puede explicarse, entenderse, y estos filósofos lo hacen, ¿no? Me explican con diversas razones convincentes. Bueno, de ahí después también se deriva la tercera también doctrina clave que aquí está expresada, que el logos, además de hacer las cosas, ¿qué hace? ¿Cuál es la segunda acción que hay especificada? El logos hace las cosas, todas las cosas, y después también hace otra operación. ¿Ilumina al hombre? ¿Cómo? ¿Ilumina al hombre o no? Claro, ilumina al hombre. Importante, ¿no? Ilumina el hombre. O sea, el logos entonces es el autor, claro, de las cosas en su subsistencia física, pero también ilumina la mente humana pues, para que el hombre pueda entender las cosas, ¿no?
lo cual es una operación diferente al simple percibir físicamente las cosas, ¿no? Es la otra doctrina clave que había elaborado Platón, ¿no? La refutación de que el conocimiento es simplemente sensación, ¿no? Es simplemente como una especie de consecuencia de la sensación física, y en cambio Platón había visto que el conocer implica una dimensión como de inmaterialidad, de infinitud, ¿no? Que cuando yo elaboro un concepto de algo, si bien este algo que yo entiendo mediante el concepto es algo físico, pero para entenderlo la mente elabora un concepto que en cambio es algo que supera el mundo físico, que tiene características de inmaterialidad, ¿no? Es el logos en la mente humana que es ese que después me encamina a entender que tiene que haber un logos también divino, ¿no? Pero hay un logos también en la mente humana. Por eso tiene que ser el mismo logos quien por un lado crea, ¿no? Y por otro lado ilumina la mente humana para que pueda verlo todo en como en una unidad, ¿no? En un único horizonte de inteligibilidad. Bueno, que es lo que resume Platón en el famoso libro sexto de la República, ¿no? Cuando dice que el sol, ¿no? El bien en sí, por un lado da el ser a las cosas y por otro lado da los conceptos a la mente humana, ¿no? Esas tres doctrinas, llamémoslas, contémoslas así, tres doctrinas son lo básico del platonismo, que aquí está sintetizado en el prólogo de Juan, ¿no? Pero dice, bueno, y después contrasta en todas estas 2 o 3 páginas, están todas construidas sobre este contraste, ¿no? Lo que los libros de los platónicos sí dicen y que coincide con lo que dice San Juan, y en cambio lo que no dicen y que contrasta, y que incluso los platónicos lo considerarán siempre algo inconcebible, ¿no? Que se produce esta relación, diríamos, de amor y odio entre platonismo y cristianismo, porque hay doctrinas que están, ¿no? Que son comunes a los dos, ¿no? Y sin embargo después hay elementos que chocan, ¿no? Que chocan a la visión platónica. Por eso dicen, no lo leí allí, no lo leí, ¿no? En los libros de los platónicos. ¿Y qué es lo que no leyó? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Y te escucho. Sería como la encarnación del logos y por lo tanto la desaparición de esta noción de que la materia sería un principio independiente y por lo tanto incompatible. Claro, claro. Básicamente la encarnación del logos, ¿no? Cuando se dice en el prólogo, en el versículo 14, el logos se hizo carne, ¿no? El logos se hizo carne, eso evidentemente obliga a los cristianos a replantearse el problema de la materia, porque en los platónicos encontraban estas mismas doctrinas sobre el logos, pero no encontraban la doctrina sobre la carne, diríamos, ¿no? O sea, sobre que el logos se hace carne, eso es inconcebible. Y por lo tanto tienen que replantearse todo el problema de la materia, correcto, sí. Y entonces también eso tiene un impacto, digamos, en cuanto a la idea misma de creación, ¿no? Porque lo que es creado incluye la materia, ¿no? Dios crea la materia, claramente. Por lo tanto, la crea de la nada, ¿no? Esa idea de la creación de la nada, no existe otro principio que Dios simplemente vaya a tomar para formarlo, sino que lo crea completamente desde cero, desde la nada. Y por otro lado, que entonces también el cuerpo del hombre está destinado entonces a ser divinizado, a ser adoptado, ¿no? El verbo de Dios no nació de carne ni de sangre. Bueno, es claro, él como verbo no nació de carne ni de sangre, en eso están de acuerdo los platónicos, pero que el verbo se hizo carne, no lo leí allí, ¿no? Pero, y eso después impacta en la antropología, porque eso significa que se le da potestad a los que creen en su nombre de ser engendrados hijos de Dios, o sea, de ser regenerados a esta vida divina, no solo como alma, sino que además como cuerpo, ¿no? O sea, la encarnación significa también que el destino del hombre
es también la incorruptibilidad, pero no solo en cuanto al alma, sino que también en cuanto al cuerpo. Y bueno, evidentemente a eso también se conecta después la otra doctrina cristiana fundamental, que los platónicos no aceptan, evidentemente. ¿Cuál es la otra doctrina cristiana fundamental? Después de la que el Logos se encarna, además se agrega bueno, aquí no está esto en el prólogo, ¿no? Él, en realidad aquí está citando otro texto, ¿no? El texto es la carta ¿Que a el los... Logos también es Dios? Que el ¿Que se puede Logos identificar con él? o sea, no, que el Logos también es Dios, eso sí, de algún modo los platónicos lo dicen, ¿no? O sea, aunque hay que hacer hay también algunas precisiones, pero digamos que en grueso los platónicos sí dicen que el Logos es Dios, ¿no? Que Dios El es Logos se racional. humilló. Pero que el Logos se humilló, claro, que no solo se encarnó, porque ya el encarnarse, ya de por sí, evidentemente sería una humillación, ¿no? Para el Logos, porque ya asumir como algo inferior, que es la carne, sería una humillación. Pero además, no solo el Logos se encarna, sino que hace otra cosa como inconcebible, ¿no? Para los filósofos, para los platónicos. ¿Se humilla y muere? Claro, se humilla haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Muere incluso como un delincuente, ¿no? No solo muere, sino muere de la peor forma posible, con el peor castigo posible, como el peor de los delincuentes, ¿no? Profe, Entonces, eso que está muriendo es el Logos encarnado. claro, el Logos encarnado. El Logos encarnado, ¿no? Entonces, claro, el Logos como tal no puede morir, ¿no? Pero el Logos encarnado, en cuanto hombre, puede morir, y no solo muere, ¿no? Sino muere de la peor forma posible. Y eso es un plan de Dios, es obediente, o sea, él obedece al plan de Dios que tiene planeado entonces rescatar al hombre del pecado. O sea, él sufre el castigo, en definitiva, que sería que Dios le podría cobrar a cada hombre, se lo cobra en realidad al Hijo, ¿no? Entonces, claro, está esa realidad terrible, evidentemente, del pecado que debe ser redimido, que digamos que eso en la visión platónica no estaba, ¿no? Esa idea que se necesite para rescatar el ser humano del pecado, afrontar el castigo que el ser humano merecía por el pecado, ¿no? O sea que el pecado es una cosa tan seria, digamos, tan grave, que Dios necesita que el ser humano mismo, pero como ningún ser humano es capaz, en definitiva, de hacerlo, tiene que Dios mismo encarnarse en un ser humano, y este ser humano que es el Logos encarnado es capaz de hacer este único sacrificio que redime al ser humano, ¿no? Entonces, claro, esa es un misterio, digamos, al que la filosofía por sí sola no había podido llegar, ¿no? Y entonces quedará después, como siempre, digamos, como uno de los temas clave, qué significa eso, ¿no? ¿Qué implica eso en un nivel filosófico? El hecho que incluso el Logos encarnado se humille y afronta la muerte de cruz. Y esa es, digamos, después el presupuesto de la divinización, ¿no? O sea, habiendo él pasado por la muerte de cruz, puede resucitar, ¿no? Y entonces puede sentarse en la gloria de Dios, ¿no? Que el Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre, no es que llegue automáticamente a eso, tiene que pasar por la muerte, ¿no? Y la muerte de cruz, y así llegar a la gloria, ¿no? Entonces, ¿Profe? ¿sí? Pero entonces, el Logos encarnado muere para reivindicar a los hombres y su fe, una cosa así, o
¿O por qué? O sea, claro, muere, o sea, sufre este castigo para mostrar del modo más completo la obediencia. Porque en definitiva, por eso dice haciéndose obediente, porque en definitiva el pecado, ¿no? Desde Adán en adelante, es fundamentalmente desobediencia, ¿no? El pecado es desobediencia. Entonces se necesitaba de algún modo que alguien fuera obediente y obediente de un modo perfecto, ¿no? Entonces esta perfecta obediencia se manifiesta en afrontar la muerte y la muerte de cruz, ¿no? O sea, afrontar como el máximo castigo por obediencia. Claro, no es el castigo, digamos, el castigo es el medio, pero la esencia de la redención está en la obediencia, ¿no? Es la obediencia del hombre Jesús, que es el ser humano que rescata el pecado de Adán y de los seres humanos posteriores, que son esencialmente desobediencia, ¿no? Entonces, por la obediencia, y eso, bueno, eso, aquí hay una referencia bíblica que vale la pena anotar, en la carta a los Romanos, Pablo explica eso, Romanos 5. Ahí dice, como por la desobediencia de un solo hombre, o sea, Adán, todos murieron, así por la obediencia de uno solo, todos son rescatados, todos son rescatados de la muerte, en definitiva, son redimidos de la muerte, ¿no? Profe, ¿Sí? entonces esta como obediencia que demostró el Logos encarnado sería em, como cierta exigencia para como divinizarse como el humano, como eso es lo como Correcto. que quería demostrar el Logos. Ah, ya. Correcto, claro, Gracias. es una exigencia para claro, el ser humano para poder seguir la justicia, para poder tender al bien, para poder portarse bien, digamos, tiene que ser obediente. Es como la nota clave, tiene que obedecer a la norma de la justicia, y eso en el mundo corruptible y corrupto en que vivimos, solo es posible si uno está dispuesto a afrontar la muerte. Porque en definitiva, cuando uno, o sea, lo que pone en evidencia esto es que eh, observar la justicia no es simplemente algo fácil o indolor, ¿no? Porque el mundo está de algún modo corrupto, está dominado por el mal. Entonces, si uno se porta bien, molesta digamos, al que de algún modo domina el mundo de diferentes formas, ¿no? Y entonces incurre en la venganza y es condenado a muerte, ¿no? Ahora, claro, no necesariamente siempre es condenado a muerte, pero digamos que es condenado a algún tipo de sacrificio, digamos. O sea, si uno se porta bien, tiene que estar dispuesto al sacrificio, porque muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre, aunque de diferentes formas, le será exigido un sacrificio, ¿no? Según su situación, no necesariamente será condenado a muerte, ¿no? Pero le será exigido un sacrificio, porque es el hecho mismo de querer ser coherente con la justicia en este mundo que lleva a un choque con los dominadores de este mundo, como dice Pablo, y eso hace que uno entre en choque y de algún modo sufra las consecuencias. Puede ser un diferente tipo de sufrimiento, pero hay un sufrimiento de por medio. O sea, el observar la justicia no es simplemente algo así como fácil, ¿no? Bien. Profe, ¿como que ahora tiene planeado terminar la clase? Porque van a ser las 11:35 y recuerde que había dicho que iba a hablar sobre el... Y vamos a hablar sobre el ensayo, ¿verdad? Terminemos solamente este pedacito, un minuto. Habría faltado el 15, lo podríamos... Voy a resumir 2 minutos lo que dice aquí en el 15, porque después ya en el 16 empieza otra cosa importante. Aquí en el 15, lo que hace es aplicar esta doctrina entonces a
a todos los seres humanos, por cuanto todos tienen como el deber de reconocer digamos, al Dios verdadero, que se hace presente en el ser humano, como lo explica Pablo en el famoso capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, que sí está en la selección bíblica. Entonces, claro, que aquí quiere aclarar un punto importante, o sea, que esta doctrina sobre Dios y la obediencia a Dios no es algo al que estén obligados solo los que vienen en contacto con la revelación bíblica del Antiguo Testamento después o del Nuevo, sino que es algo que de alguna manera el ser humano tiene naturalmente presente, porque en ti vivimos, nos movemos y somos, y el Logos ilumina a todo hombre que viene, digamos, ilumina a todo hombre, como dice en el versículo 9, ¿no? Entonces todos los seres humanos están obligados a reconocer al verdadero Dios y entonces a observar la justicia, y entonces a evitar la idolatría, que consiste en adorar a Dios a alguien que no es Dios, ¿no? Mudar la verdad de Dios en mentira y dar culto y servir a la criatura más bien que al Creador. Entonces, claro, esa es como para complementar lo que decíamos antes. Bien, si no hay preguntas entonces, sobre esto, sí podemos, no sé si tienen preguntas específicas, leyeron la pauta, ¿no? Sí, como creo que a nivel de curso lo que quedó como medio, no sé si enredado, complejo o no, claro, era como las citas que usted mencionaba como que iba a pedir, como que eso en verdad quedó como, no quedó muy claro como que eran como 30 citas o algo así, como en las 3000 palabras, como, eso fue como el debate que al menos yo vi en el grupo de WhatsApp. Ya. Claro, yo puse, si no me equivoco, que habría que ser como una docena de citas de los textos, o sea, específicamente de Agustín y de Justino, bueno, y de algunos textos bíblicos, y después unas cuantas referencias. No sé si tienen clara la diferencia entre cita y referencia. Al menos yo no. Allá, la cita es reproducir el texto, o sea, copiar y pegar. Cuando se cita, se reproduce el texto. Por ejemplo, y un texto... Una cita es como rescatar algo Claro, textual de un texto. no tan largo, porque el trabajo no tiene que alargarse tanto. Una cita puede ser de 3 líneas, 4 líneas. Supongamos esto, citar estas 3 líneas. ¿No? Citar significa copiar y pegar, ¿no? Y entonces esa es una cita y uno la va comentando. O sea, lo pega eso y lo comenta. En cambio, referencia es simplemente poner dónde está sacado. En este caso, la referencia sería, entonces, confesiones. O sea, uno pone la cita y después en la nota pone la referencia y pone, por ejemplo, confesiones. Estamos en el libro 7º, ¿no? El capítulo es el 9º. Y el numerito es 14, ¿no? Pero aquí también está citado, dentro de esta cita, está citado el Evangelio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, de eso es bueno agregar la referencia. ¿Cuál es la referencia de eso? ¿Alguien me lo podría decir? Juan 1:14. Claro, es Juan 1:14. Y así. O sea, aquí tenemos una cita con su respectiva referencia y después una referencia, ¿no? Una referencia, porque esto es una cita dentro de la cita. Pero podría haber también una simple referencia, o sea, uno tiene que saber que el concepto está sacado de ahí y ustedes ponen la referencia, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las citas y referencias. Ahora lo esencial del ensayo
es que sea un discurso como bien encadenado lógicamente, o sea, que se note que pasen como lógicamente de un concepto a otro. No simplemente como un mosaico de conceptos, como que está este concepto, después este otro, como si fueran conceptos separados, ¿no? Sino que la idea central, la habilidad central está en que encadenen los conceptos uno a otro, se apartan de uno y después muestren la relación con el siguiente concepto, ¿no? Cómo los conceptos están todos interrelacionados. Esa es lo importante. Pueden partir de cualquiera, porque como están todos interrelacionados, pueden partir de cualquier concepto y de ahí ir explicando los demás, ¿no? Pueden partir, no sé, del concepto de incorruptibilidad, del concepto de Dios, del concepto de bien, del concepto de libre albedrío, o sea, cualquiera de los conceptos, ustedes lo pueden explicar y después lo van encadenando con los demás. Y van a ver que como todos son encadenados uno con otro, entonces siempre se rearma, de cualquier punto que parten, se rearma el discurso. Lo importante es que todo esté también fundamentado, ¿no? No simplemente que algo se dice así porque es así, sino que cuál es su fundamento, ¿no? Por ejemplo, se dice, no sé, que la materia no puede ser mala. Podríamos partir de ahí. La materia no puede ser mala, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puede ser mala? ¿Cuál es la demostración de eso? O se parte diciendo que Dios es inmutable, pero ¿por qué Dios es inmutable, no? Entonces, cualquier cosa que dicen hay que como fundamentarla y después encadenarla con los otros conceptos. Y bueno, cuando hay, claro, una frase importante, ahí también insertar la cita. También puede ser cita, claro, de Agustín, por supuesto, de Justino y de los textos bíblicos, ¿no? No sé si está claro o un poquito menos oscuro. Yo al menos que me quedó más claro. No sé si mis compañeros y compañeras tienen Igual es más... bueno que se hagan, antes de desarrollarlo, que se hagan como un esquema. ¿Qué conceptos voy a tratar? ¿No? Y hacer un pequeño, claro, partir haciendo como pequeños resúmenes de cada concepto para poder organizarlo y ver cómo ordenarlos. No es obligatorio partir de un cierto punto, repito. Pueden partir un poco de donde prefieran, ¿no? Lo importante es que vayan viendo cómo se... Por ejemplo, Agustín parte preguntándose por el mal. ¿De dónde viene el mal? Uno puede partir de ahí también, pero también puede partir, quisiéramos preguntarnos qué es el ser humano, qué es el ser humano, entonces cuáles son sus características, qué sabemos del ser humano, cómo lo sabemos, ¿no? Y qué implica eso, ¿no? Y siempre van a encontrarse con los mismos temas, pero expuestos en un orden diferente. Importante es que capten, que tengan bien en mente cómo se encadenan los temas, ¿no? Cómo se fundamentan y cómo se encadenan. No sé si se entiende lo esencial. Sí, al menos a mí ya me quedó más claro. Ya. Igual si ustedes empiezan a hacerlo, ahí van a surgir preguntas. Entonces, al hacerlo, pueden después hacerme más preguntas para que quede más claro. Claro, o si está bien algún nexo, preguntarme si está bien algún nexo, alguna fundamentación, qué cosa está fundado en qué, ¿no? O sea, es importante entender como el orden lógico de la fundamentación, ¿no? ¿Qué cosa viene primero? Pues, porque siempre toda demostración parte de lo más evidente para demostrar lo menos evidente, ¿no? Entonces, es importante que esté bien claro el orden, qué cosas, cuál es la evidencia de la que yo parto y qué cosa puedo construir sobre esa evidencia. Profe, Ujú. respecto a los puntos que tenemos que tratar en el ensayo, ¿son una elección de nosotros o hay algunos puntos que sí o sí deberían estar? No, sí, hay algunos puntos que sí o sí tienen que estar. Esos están indicados en la pauta.
es, por ejemplo, la naturaleza divina, el origen del mal, ¿no? El libre albedrío, o sea, como los conceptos básicos diríamos, podríamos decir que son tres temas básicos. Básicamente son teología racional, o sea, ¿qué sabemos de Dios? ¿No? Con la razón, y eso se encadena con la antropología, ¿no? ¿Qué sabemos del ser humano? Y cómo se conecta con lo anterior, ¿no? O sea, cómo se conecta antropología con teología racional, y cosmología. O sea, ¿qué sabemos del mundo? ¿No? Y cómo se conecta con antropología y teología, que es, por ejemplo, evidentemente, antropología y cosmología, o sea, el mundo y el ser humano, ambos son creación, ambos se conectan con el tema de la creación, y entonces la creación es algo que se entiende a partir evidentemente de lo que hemos dicho sobre la sustancia divina, que es inmutable, que es racional, que es buena, ¿no? Entonces que la creación tiene que ser, que en la creación tiene que estar la marca de esta racionalidad, que tiene que estar la marca de esta bondad. Entonces, claro, hay que mostrar cómo, digamos, la habilidad está en mostrar lo más claramente posible los nexos, cómo cada doctrina depende de la otra, ¿no? Ahora, evidentemente, también hay que mencionar las doctrinas que se refutan, ¿no? Evidentemente, la doctrina de la creación está refutando la doctrina de los dos principios, ¿no? Que la antropología cristiana refuta de algún modo, o sea, toma ciertos aspectos de la antropología platónica, pero refuta otros. Hay que mencionar, porque hay que mencionar estos contrastes, porque eso ayuda a entender cómo nace esa doctrina, cómo se plantea en contraste con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la antropología cristiana dice que el alma humana es creada, ¿no? En contraposición a la doctrina platónica que el alma es, que es eterna, es divina, ¿no? Y ahí pueden poner, por ejemplo, si mencionan a Platón, pueden recordar, por ejemplo, en qué diálogo, en qué parte Platón dice tal cosa, ¿no? ¿Dónde está? Poner alguna referencia, cuanta más referencia ahí puedan poner, por ejemplo, para dar una idea de dónde Platón dice tal cosa, ¿no? ¿Más claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, como ya lo expliqué en la parte, Platón se cita siempre con las páginas como estándar, ¿no? Ese numerito con letras. Por ejemplo, bueno, el número del libro, en el caso que haya libro, por ejemplo, República tiene libros, entonces uno pone, por ejemplo, República, libro sexto, y después le agrega el numerito, por ejemplo, 512A, ¿no? Las páginas de la edición estándar. Y así, en general, como lo puse en la pauta, de todas las fuentes antiguas hay que poner la numeración estándar, no la página del libro moderno, porque esa es distinta en cada edición, entonces no sirve, ¿no? En cambio, en los libros modernos, claro, uno puede poner, pero no es necesario, no es estrictamente necesario que pongan referencias de libros modernos. Lo importante son las referencias de las fuentes, ¿eh? Bien, ahí entonces aconsejaría que empezaran a hacerlo, porque ya al empezar a uno le surgen preguntas, ¿no? Entonces ahí pueden hacerme más preguntas. Y después igual reactivaremos la sesión de preguntas. No estoy seguro mañana si puedo. Así que les voy a confirmar si pudiera mañana hacerlo o no. Ahí se lo voy a confirmar por correo. Bien. Los dejo entonces porque tenemos todos clase, yo creo, ¿no? No, profe, cuídese, muchas gracias. Gracias, Que le vaya profesor. bien.